Las redadas de 1571 y 1572. Los preparativos para la batalla de Lepanto en 1571 llevaron a don Juan de Austria a buscar intensamente gente para el remo. Ante la dificultad de armar rápidamente las galeras ancladas en el puerto de Santa María, solicitó acelerar la remisión de condenados. La urgencia de galeotes y las restricciones legales llevaron a menoscabar los derechos de los reos apelantes. En mayo de 1571, la Chancillería de Granada emitió una real cédula para notificar a los condenados que habían apelado, que debían concluir sus causas en 6 meses o ser depositados en las galeras. Posteriormente, debido a las pérdidas sufridas en la batalla de Lepanto, se implementó una medida similar a la anterior, pero esta vez se aplicaba a todas las jurisdicciones del reino, en forma de reclutamiento general. Se emitió una real cédula el 19 de diciembre de 1572, que ordenaba enviar a todos los forzados que se pudieran reunir de las cárceles y tribunales de nuestros reinos. A pesar de esto, en el caso de la comunidad gitana, la leva era más amplia que solo aquellos condenados a servir en galeras. Se argumentaba que existía un gran número de gitanos en el reino, a pesar de las leyes existentes que regulaban su situación. Por lo tanto, se ordenaba expresamente a las autoridades que capturaran y mantuvieran bajo custodia a todos los gitanos que encontraran en su jurisdicción con gran diligencia. Al mencionarse específicamente a los gitanos, estos se convirtieron en el objetivo principal de la redada, desencadenándose en consecuencia una auténtica caza de gitanos aptos para el remo. En toda la corona de Castilla se emitieron bandos que ordenaban su captura. Un ejemplo de ello es lo sucedido en Baeza, donde, a pesar de que la orden se dirigía a capturar a todos los vagabundos, se agregaba: los gitanos que puedan servir deben ser llevados por la fuerza a las galeras, y los que estén asentados en la comunidad recibirán un salario moderado, como se acostumbra. De esta manera, al incluir tanto a gitanos errantes como asentados, se cometía una completa generalización y arbitrariedad. La principal motivación detrás de estos bandos era clara: reclutar remeros. La contradicción evidente se encontraba en la instrucción de destinar solo a aquellos que estén en condiciones de servir. Esto significaba que jóvenes, ancianos y discapacitados quedaban excluidos, sin que se tomaran medidas alternativas para ellos. En un intento de justificar esta medida, se afirmaba ingenuamente que al hacerlo, se erradicaría de la República este tipo de personas tan perniciosas y perjudiciales, cuando en realidad se profundizaba aún más el conflicto étnico que se estaba gestando. La indiscriminación era tal, que en casi todas las órdenes de captura expedidas se colocaba dentro del mismo saco a los ladrones, vagabundos, rufianes o gitanos y otros, con lo que la condición de ser gitano se elevaba a la condición de delincuente, y se consolidaba por tanto el estereotipo entre los representantes de la justicia real. El factor sorpresa en las capturas en muchas ocasiones no sirvió de nada, pues los gitanos parecían estar ya sobre aviso, escapando en numerosas ocasiones antes de la llegada de las justicias, o como mucho solo pudieron ser capturados un reducido número de ellos. A la hora de la captura, en el caso de los gitanos que fueron sorprendidos tras la publicación de los bandos, solo pudieron ser acusados de andar vagabundeando, o de ser simplemente gitanos. La indiscriminación con que se producía la captura de gitanos llevaría incluso a su replanteamiento a algunas justicias, como la sevillana, pues, entre estos gitanos se prenden muchos que tienen dada vecindad de algunos años atrás, y algunos viejos y otros cojos e impedidos para el ejercicio de las galeras, por lo que se pedía nuevas instrucciones para saber qué hacer con tantos gitanos, muchos de ellos inútiles para el objetivo que se perseguía. El número de retenidos debió desbordar las expectativas. De Juan de Austria, conocedor de la realidad que se vivía en las galeras y de la situación injusta en que se encontraban los forzados gitanos. El interés de Juan por estos desdichados no se traduciría en su pronta libertad, sino simplemente en la mejora de sus condiciones de vida. Según la cédula real de 1571, la cantidad total de gitanos apresados fue de aproximadamente un centenar. Sin embargo, este número debería ser al menos duplicado,
ya que en muchos informes no se registró el número de personas detenidas. Esto se debe principalmente a que muchos de los arrestados estaban esperando saber su destino, especialmente aquellos con alguna discapacidad física o de edad avanzada. En el caso de los gitanos, a pesar de que en muchos lugares se cometió discriminación al aplicar la orden real, inicialmente fueron capturados en masa para luego ser liberados. Después de filtrar a los considerados inútiles y escuchar las quejas legítimas de los vecinos de manera adecuada. El fracaso de la integración. Las medidas utilitaristas tomadas por la corona tuvieron un impacto negativo en la participación de los gitanos en la sociedad de la época. Se buscaba promover su integración a través de leyes que condenaban su estilo de vida, pero paradójicamente, a nivel local, la mayoría de los gitanos se mostraban en total contradicción con esta política. Por un lado, las leyes que buscaban establecer asentamientos permanentes se basaban únicamente en la coerción. El Estado recurría a la fuerza para hacer cumplir estas disposiciones, en un intento de infundir miedo en la población gitana. Sin embargo, este enfoque resultaba ineficaz, y solo lograba generar resentimiento y resistencia por parte de la comunidad gitana. La amenaza de la acción judicial por contravención se encuentra en la pragmática de 1586, la cual impulsaba el avecindamiento y marcaba el inicio de una nueva etapa en el conflicto étnico. Se implementaron medidas restrictivas contra la comunidad gitana en relación con sus actividades comerciales. Se les prohibió llevar a cabo cualquier tipo de venta que no estuviera debidamente registrada en un testimonio público, lo que limitaba considerablemente su capacidad para vender productos y generar ingresos. Además, se estableció una sanción severa en caso de que los gitanos desobedecieran esta normativa. Se declaraba que todo lo que vendieran sin el debido registro sería considerado como robado, lo que implicaba que tanto los gitanos como sus clientes podrían enfrentar cargos por comercio ilegal y recibir duras penas. Se impuso una mayor restricción de movimientos a los gitanos. A partir de ese momento, se les obligó a tomar vecindario y obtener licencia para desplazarse desde su domicilio a las ferias y otros lugares. Estas medidas no solo impactaron negativamente en la economía de la comunidad gitana, sino que también reforzaron estereotipos negativos sobre ellos, asociándolos con la delincuencia y el comercio ilegal. A partir de este momento, para poder vender en las ferias, se requería un testimonio firmado por un escribano público que indicara el lugar de residencia. Esta medida representaba el comienzo de una política de restricciones que llegaría a su punto culminante con Felipe V, quien determinaría lugares específicos de residencia. La preocupación generada por esta medida podría explicar las sucesivas oleadas de avecindamientos que se empezaron a producir. Es a partir de la promulgación de esta pragmática cuando la contradicción se hizo más ostensible, pues mientras la corona pretendió forzar el asentamiento gitano, a escala local se producía un rechazo del avecindamiento de los gitanos. En muchos municipios, al ver al gitano simplemente como un indeseable, se decantarán por actuar de la forma más cómoda, por medio de la expulsión inmediata, sin permitirle demostrar su proceder como vecino. A pesar de los obstáculos impuestos por las autoridades para mantener a las familias gitanas lejos de los vecindarios limpios, los problemas no cesaron una vez que lograron establecerse en una comunidad. El riesgo no solo consistía en ser expulsados de su nuevo hogar, sino también en el peligro de que éste se convirtiera en una trampa, facilitando su localización y eventual encarcelamiento. Cuando la captura fructificaba, solía producirse además de la ruptura del asentamiento, la de la propia familia, pues en la mayor parte de las ocasiones los varones cabezas de familia e hijos mayores acababan con sus huesos en galeras o en otro destino igualmente utilitario. A partir de entonces sus familias emprenderían un deambular en seguimiento del ser perdido, iniciando una vida errante de puerto en puerto, en el caso de la pena de galeras, con la esperanza de poder ver en ellos al galeote gitano y esperar su próxima liberación. Como hemos visto, las dificultades por conseguir vecindad fueron tan grandes que el gitano tuvo que buscar mecanismos adaptativos para obtenerla. De esta forma, algunos tomaron la solución drástica de buscar su aceptación enrolándose en los tercios de Flandes,
y en las tropas castellanas durante la sublevación de los moriscos. Otra forma más pacífica consistió en la participación de elementos de esta minoría en la repoblación del Reino de Granada. Aquí es donde se hizo patente la ausencia, por parte de la corona, de una firme determinación por conseguir una integración no traumática. Importante, la repoblación de Granada habría sido la oportunidad de conseguir fijar al gitano en la tierra. La gran oportunidad que ofreció la repoblación del Reino de Granada, vedada solo a los naturales del reino y a los moriscos, fue desaprovechada lamentablemente. En 1763, Campomanes recordaría la ocasión perdida en 1611, al advertir cómo, a los gitanos no se repartieron, como hubiera convenido, muchas de las tierras abandonadas por los moriscos. Al estarles permitido solo el oficio de la labranza, y no haber podido acceder a la propiedad de la tierra, ya sea por su carga cultural o por su escasez de medios económicos, el gitano solo aspiró a ser jornalero. Sin embargo, siempre complementaba sus ingresos con las aportaciones que conseguía mediante el desarrollo de sus oficios tradicionales. Estas actividades económicas no requerían una estabilidad en sus residencias, por lo que Campomanes reconoció que los gitanos quedaron vagantes, como hasta entonces, en cuadrillas. En el pasado, los gitanos emplearon varios mecanismos adaptativos para lograr una mayor integración en la sociedad, la participación en actividades e instituciones religiosas y en el compadrazgo, relacionado íntimamente con el bautizo cristiano. Uno de estos mecanismos fue la encomienda, que consistía en poner a niños y niñas gitanas al servicio de personas locales, como una forma de demostrar su compromiso con la comunidad. Aunque esta estrategia fue más común entre la minoría morisca, también se aplicó a los gitanos. Por ejemplo, en 1567, un grupo compuesto por moriscos y gitanos solicitó la vecindad en Lorca. A pesar de argumentar que habían puesto a sus hijos e hijas al servicio de personas de la ciudad, su solicitud fue denegada. Afirmaban estar dispuestos a trabajar como herreros, y habían desarrollado afinidad por la vida en Lorca, pero no lograron obtener la vecindad deseada. Tras la sublevación morisca, aumentaron considerablemente los casos de encomienda gitana debido a la escasez de niños y niñas moriscos. Sin embargo, no se sabe con certeza por qué estos niños gitanos eran encomendados, ya que los documentos de la época no ofrecen explicaciones al respecto. Lo único que se menciona en los documentos son las condiciones y el tiempo de la encomienda. La mayoría de los niños encomendados eran niñas, y los encomenderos tenían la responsabilidad de asegurar su bienestar, proporcionándoles comida, bebida, vestimenta y calzado, y no despedirlas antes de que se cumpliera el tiempo pactado, so pena de una indemnización. En muchos casos, el periodo de encomienda era breve, lo suficiente para que las niñas salieran de las casas con un pequeño capital que les permitirá casarse en el futuro. Un ejemplo de esto es el caso de María, una niña de tan solo 5 años, que fue encomendada por su padre Antonio Fajardo por un periodo de 12 años a cambio de una suma de dinero, que sería utilizada para su futuro matrimonio. Antonio Fajardo aceptó la encomienda, con la obligación de proveer a María de todas sus necesidades básicas durante ese tiempo. Este tipo de encomiendas demuestran las difíciles circunstancias en las que vivían los gitanos en aquella época, y la manera en que las familias buscaban asegurar un futuro mejor para sus hijas, a través de estas prácticas. El caso de los niños puestos a soldada es poco común, al menos documentado ante notario. Baltasar es uno de esos niños, cuyo servicio fue muy solicitado por Alonso García Laso, un vecino de Vera. Parece ser que Alonso García se encariñó con Baltasar, pero también es probable que buscara un servicio barato y eficiente. En junio de 1591, al finalizar la soldada de Baltasar, fue devuelto a su madrastra, dando por terminado el contrato. Sin embargo, Alonso García insistió en contratarlo nuevamente, a pesar de la oposición de la tutora legal de Baltasar. Argumentó que el niño estaba mejor con él y acusó a la madrastra de descuidarlo y aprovecharse de su condición de menor de 14 años. Se nombró un curador para Baltasar, y el alcalde mayor de Vera decidió que volviera al servicio de Alonso García por un periodo de 2 años,
probablemente para permitir la emancipación de la madrastra, y que Baltasar pudiera empezar a aprender un oficio. En cuanto a las ceremonias religiosas y participación en instituciones religiosas, las partidas de bautismos, confirmaciones, matrimonios y entierros sirvieron como una justificación de vecindad y arraigo. Otro tipo de participación religiosa consistió en actuaciones de música y baile, especialmente en fiestas como la del Corpus. Igualmente, conforme consiguieron avecindarse, consolidaron su posición introduciéndose en las cofradías religiosas. Algunos gitanos eran creyentes sinceros y participaban en las cofradías por motivos religiosos. Algunas cofradías ofrecían ayuda económica a sus miembros, lo que podía ser un incentivo para que los gitanos se unieran. La participación en las cofradías era una forma para que los gitanos se integraran en la sociedad mayoritaria. En definitiva, si bien algunos gitanos participaban por devoción, otros lo hacían por motivos de integración social o por los beneficios económicos que podían obtener. Últimas ideas sobre el reinado de Felipe II. El reinado de Felipe II es solo una pequeña parte de la historia del pueblo gitano en los reinos españoles. A lo largo de los años, se han implementado diversas medidas para intentar reducirlos, pero todas han fracasado una y otra vez. Solo unos pocos individuos, con poco poder de decisión, han sido capaces de comprender el daño que se estaba haciendo. Uno de ellos fue don Gaspar de Bracamonte, que en 1639 señaló el negativo efecto de las leyes y medidas persecutorias, que en lugar de integrar a los gitanos en la sociedad, los obligaban a refugiarse en los montes, generando un mayor perjuicio para la República. Estas palabras, aunque elocuentes, fueron ignoradas. El destino de los gitanos parecía estar marcado por la incomprensión y la tragedia, como lo demostró la redada general de 1749 que los dejó al borde de un genocidio cultural y racial. Resumen. Durante el reinado de Felipe II se implementó una política antigitana que buscaba controlar a esta minoría. Las costumbres gitanas fueron criminalizadas, y se llevaron a cabo medidas represivas para mantener bajo control a todos los miembros de esta comunidad. Además, se impusieron penas de galeras y trabajos forzados en lugares como Almadén. Sin embargo, la redada realizada entre 1571 y 1572 evidenció el fracaso de esta política integradora, equiparando la vida gitana a la de otros grupos marginales perseguidos. No se les ofreció la posibilidad de enmendar su estilo de vida desviado, lo que justificaba la limpieza de ciertas poblaciones. Esta época de represión coincidió con la repoblación del Reino de Granada, una oportunidad para asentar a los gitanos en la tierra, aunque esto se intentó realizar por la fuerza después de 1610. La minoría gitana se mostró reacia a abandonar sus costumbres y forma de vida, lo que llevó a su marginalización al no poder conseguir un lugar legal donde establecerse. A pesar de intentar mecanismos adaptativos, en muchos casos no tuvieron éxito. Siglo XXVII. La expulsión de 1610. Memorial del Padre Sancti Spiritus. En las villas de Navares del Medio y de Navares de las Cuevas, han estado y están gitanos que con sus robos, latrocinios y muertes, tienen escandalizados y distraída la tierra. Como hay remedio para dichas insolencias y pecados, háyalo para esto, mandando que salgan del reino como salen los moriscos, porque en esto recibirá el reino gran beneficio, así en lo temporal como en lo espiritual, porque demás que son manifiestamente ladrones, viven con mal ejemplo, enseñan malas costumbres y dan bastante sospecha. Si tienen, será particular, puesto que no viven como cristianos. Además de esto, hay presunción que muchos de los que andan como gitanos son moriscos. Y aunque es verdad que por las leyes y pragmáticas del reino tienen los tales grandes penas por solo ser vagantes y gente perjudicial, pero la mucha astucia que tienen en huir, disfrazarse, declinar jurisdicciones y engañar a las mismas justicias, es causa que no se ejecute cosa alguna en ellos y estén siempre los daños en pie, particularmente andando ellos como andan de ordinario por aldeas de poca vecindad. Excusándose con decir que tienen oficios, y los que tienen de ordinario,
es hacer barrenas y otros instrumentos más a propósito para sus robos que para su sustentación. Y dado caso que la última pragmática que contra ellos se publicó en Madrid el año pasado, de que labrasen la tierra, que hicieron avecindarse en algunos hogares, sería imposible que dejen por eso de robar y de ser ladrones, por la natural inclinación y mal hábito que tienen, y con que de pequeños se crían. Y así será importantísimo usar con ellos del rigor que se ha usado con los moriscos. En el contexto del reinado de Felipe II, se impulsaron medidas represivas contra los gitanos, como la limitación de sus actividades comerciales y la prohibición de ventas no autorizadas. Además, en 1594 se presentaron propuestas para llevar a cabo un exterminio biológico de la comunidad gitana, lo cual fue discutido en Cortes. A pesar de mantenerse restricciones, como la denegación de licencias de salidas, hubo voces que abogaban por medidas más drásticas, como la distribución de gitanos en vecindades y la obligación de trabajar exclusivamente en el campo. Esta propuesta buscaba reducir a los gitanos a trabajos agrícolas como única forma de subsistencia. Tanto Castillo de Bobadilla como el Consejo de Castilla mostraron una actitud hostil hacia la comunidad gitana, proponiendo medidas para controlar su presencia y castigar sus supuestos delitos. Aunque no se menciona específicamente la idea de destinar a los gitanos a la labranza, se evidencia una clara intención de marginarlos y limitar su libertad de movimiento. Se les acusó de ser vagabundos y delincuentes, generando un clima de desconfianza y persecución hacia este grupo étnico. A partir de 1603, el acoso contra los gitanos se intensificó, con propuestas para aumentar las penas en su contra y evitar su presencia en determinadas jurisdicciones. Esta actitud discriminatoria y represiva contribuyó a la marginalización y estigmatización de los gitanos en la sociedad de la época. En julio de 1603, durante las Cortes de Valladolid, se discutió un plan para eliminar a la comunidad gitana mediante la separación por sexos y la educación cristiana de los niños. Aunque no se aprobó, se pidió al rey que expulsara a los gitanos de los reinos debido a sus supuestas malas inclinaciones. A pesar de esto, el tema gitano quedó en segundo plano debido a la prioridad que se dio a la cuestión morisca. El hostigamiento hacia los gitanos continuó en 1607, cuando Alonso de Ulloa propuso reactivar el tema, lo que llevó a la formación de una comisión para investigar la mejor forma de actuar. Aunque el destino de los gitanos parecía estar sellado, lograron sortearlo temporalmente gracias al cambio de enfoque hacia los moriscos. En medio de las quejas constantes que llegaban a la comisión encargada de estudiar las medidas a tomar respecto a los gitanos, se reabrían antiguas propuestas y surgían nuevas. Una de ellas era la súplica elevada al rey para que los gitanos fueran expulsados de los reinos, argumentando que cesarían los daños y robos que cometían. Sin embargo, la comisión tardó en emitir un informe que finalmente no llegó hasta 1609. En ese año crucial en la historia del pueblo gitano, la solución asimiladora comenzó a cobrar fuerza, en contraposición a la idea de expulsión o exterminio biológico. Esto se reflejó en la disposición de la Sala de Alcaldes de Corte de Madrid, que ordenaba que los gitanos dedicaran sus actividades al cultivo de la tierra, prohibiéndoles ejercer otros oficios como el comercio o la venta ambulante. Estas ocupaciones, como la bonería y la chalanería, eran complementarias pero antitéticas al sedentarismo agrícola. Los moriscos, al igual que los gitanos, practicaban actividades mercantiles que les permitían subsistir a través de oficios que implicaban movilidad y pocos bienes muebles. La pragmática de 2 de mayo de 1556 clasificaba como vagabundos a ciertos grupos, como los gitanos, caldereros y mendigos, quienes vendían cosas en las calles para aparentar una vida estable cuando en realidad eran nómadas. Como respuesta a esta disposición de la Corte de Madrid, el Consejo decretó la condena a galeras de aquellos gitanos que no cumplieran con la normativa, mientras que las Cortes de Castilla se limitaron a exigir que se vigilaran las costumbres de la comunidad gitana, para asegurar su cumplimiento de las normas de la Iglesia. La expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos de España, ordenada por el rey Felipe III, se llevó a cabo de forma escalonada entre 1609 y 1613.
Los primeros en ser expulsados fueron los moriscos del Reino de Valencia en septiembre de 1609, seguidos por los de Andalucía en enero de 1610, Extremadura y las dos Castillas en julio de 1610, y finalmente los de la Corona de Aragón en mayo de 1610. Los últimos en ser expulsados fueron los moriscos del Reino de Murcia en octubre de 1613. Tras la promulgación de los decretos de expulsión, se celebró en Madrid en marzo de 1611 una procesión de acción de gracias a la que asistió el rey Felipe III. En total, alrededor de 350.000 personas fueron expulsadas, siendo los reinos de Valencia y Aragón los más afectados, perdiendo aproximadamente 1/3 y 1/6 de su población respectivamente. Las causas que se han argumentado para explicar la expulsión de los moriscos son las siguientes. La mayoría de los moriscos seguían siendo un grupo social aparte, a pesar de haber perdido el uso de la lengua árabe y practicar el Islam en secreto. Tras la rebelión de las Alpujarras, se percibía a los moriscos como un problema político y una posible amenaza para la monarquía hispánica. Se temía una colaboración entre los moriscos y el Imperio Turco Otomano contra España. La recesión económica iniciada en 1604, y la disminución de recursos de América llevaron a resentimientos hacia los moriscos. La radicalización de algunos gobernantes tras el fracaso en los Países Bajos. La necesidad de acabar con la imagen de España como una nación no completamente cristiana, tras la expulsión de los judíos. Las opiniones en torno a la política hacia los moriscos estaban divididas entre cristianizarlos con el tiempo, o tomar medidas extremas como la expulsión. Consecuencias. La expulsión de la población morisca tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad de la época. Dado que los moriscos no formaban parte de la nobleza ni del ejército, eran una parte importante de la fuerza laboral. Su expulsión resultó en una disminución de la recaudación de impuestos, y en una escasez de mano de obra en sectores clave como la industria textil, el comercio y la agricultura en áreas como Valencia y Aragón. Además, la transferencia de tierras de los moriscos a la nobleza provocó tensiones entre los campesinos cristianos, quienes ahora debían pagar alquileres abusivos para ocupar esas tierras. Esta situación generó problemas para la producción agrícola, y un empobrecimiento de la clase trabajadora en general, lo que tuvo efectos negativos a largo plazo en la economía regional. La expulsión de los moriscos también tuvo consecuencias en las comunicaciones por tierra y mar, aumentando la inseguridad. Algunos campesinos moriscos se convirtieron en bandoleros rebeldes refugiados en las montañas, conocidos como los monfíes. Otros se aliaron con la piratería berberisca liderada por Barbarroja y Dragut en el siglo XVI. Los descendientes de estos corsarios berberiscos acogieron a los emigrados de las guerras moriscas y de la expulsión, utilizándolos para infiltrarse en las costas mediterráneas españolas y saquearlas regularmente. Este fenómeno perduró durante casi un siglo después de la expulsión, generando el temor a la bajada del turco, que se convirtió en un tópico conversacional en el Siglo de Oro. El amago de expulsión de los gitanos de 1610. La expulsión de los gitanos estaba planeada después de la expulsión de los moriscos en 1610. Felipe III aceptó la expulsión argumentando que los gitanos eran una amenaza debido a sus actividades delictivas. El duque de Lerma trasladó esta decisión al Consejo de Castilla, planteando si debía encargarse al Consejo de Estado o a la Sala de Gobierno, y sugiriendo que se necesitaba más rigor debido a la naturaleza de los gitanos. Se puede observar claramente que Felipe III tenía la firme intención de expulsar a los gitanos, y solo estaba buscando asesoramiento sobre cómo llevar a cabo esta acción de manera efectiva. Se anticipaban dificultades, no solo por la naturaleza nómada de la población gitana, sino también por la posibilidad de resistencia a la captura. Por esta razón, se consideraba necesario ser más severos con los gitanos que con los moriscos, con quienes se comparaba desfavorablemente. Esta comparación se convertiría en un punto de referencia en la campaña de opinión que buscaba encontrar una solución final similar. Sin embargo, a diferencia de la expulsión de los moriscos, la de los gitanos no se llevó a cabo debido a los nefastos efectos que produjo la primera.
La crisis demográfica se agravó con epidemias de peste y la despoblación del campo. Para combatir esto, se buscó emplear mano de obra gitana en labores agrícolas. A pesar de su desconocimiento de las técnicas y su falta de medios económicos para acceder a la propiedad de la tierra, los gitanos quedaron limitados a trabajos agrícolas, sin posibilidad de acceder a otros empleos, lo que los dejó expuestos a las crisis agrarias y a la explotación de los patrones. La repoblación del Reino de Granada se convirtió en una oportunidad perdida, ya que la corona mantuvo una política represiva hacia los gitanos, sin proporcionarles medios para superar la paradoja de la obligación de avecindarse, y la dificultad para obtener vecindad debido al rechazo social. De esta manera, los gitanos se encontraron en la encrucijada de violar la ley para poder sobrevivir o acatarla, y enfrentarse a posibles hambrunas. A diferencia de sus vecinos no gitanos, los gitanos no tenían la libertad de movimiento para buscar oportunidades en otras regiones donde no hubiera escasez. El impacto de los arbitristas. A principios del siglo XVII, España se encontraba en un periodo de decadencia económica y social. En este contexto, surgió un grupo de pensadores conocidos como arbitristas, quienes proponían diversas soluciones para revitalizar el país. Entre ellos se encontraban Sancho de Moncada y Salazar de Mendoza, quienes defendían la idea de la asimilación forzosa de las minorías étnicas, como los gitanos. Las ideas de los arbitristas tuvieron un impacto significativo en la política española hacia los gitanos. En 1633, se promulgó una nueva pragmática que negaba la identidad gitana como etnia y cultura. Esta medida buscaba eliminar cualquier elemento que pudiera diferenciar a los gitanos del resto de la población, como el traje y la lengua. Los arbitristas sostenían que la presencia de minorías étnicas, como los gitanos, era perjudicial para la unidad y el progreso del país. Argumentaban que su nomadismo, sus costumbres y su lengua propia eran incompatibles con la sociedad española y que, por lo tanto, debían ser asimilados a la fuerza. Uno de los documentos más importantes en historia agraria, la Pragmática de 4 de marzo de 1633 supone un punto de inflexión en las relaciones de la Mesta con la corona, al fracturarse para siempre el manido proteccionismo y confirmar el declive irreversible de la trashumancia. La Pragmática de 1633 tuvo un impacto devastador en la comunidad gitana. Se les prohibió el uso de su lengua y traje tradicionales. Se les obligó a asentarse en lugares fijos y se les impuso la religión católica. Estas medidas constituyeron un ataque frontal a su identidad y cultura, lo que provocó una profunda marginación y sufrimiento. A pesar de la represión, los gitanos no se resignaron a perder su identidad. Continuaron practicando sus costumbres en secreto, y transmitiendo su lengua y cultura de generación en generación. Esta resistencia cultural ha permitido que el pueblo gitano conserve su identidad hasta nuestros días. La redada de 1639. A lo largo de la historia, los gitanos han sido objeto de una legislación represiva que les ha negado sus derechos y libertades básicas. Esta situación, comparable a una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas, los ha obligado a desarrollar estrategias de supervivencia para eludir la persecución y asegurar su existencia. Entre ellas, destaca el enrolamiento en los tercios de Italia y Flandes. Motivaciones para el enrolamiento. Escapar de las redadas. La vida militar les ofrecía cierta protección contra las redadas y detenciones arbitrarias. Mejorar sus condiciones de vida. En el ejército, recibían alimentación, alojamiento y un salario, lo que representaba una mejora significativa en comparación con la precariedad de su vida en la sociedad civil. Preservar su identidad. En el contexto militar, podían mantener algunas de sus costumbres y tradiciones, protegiendo así su identidad cultural. Nota de Manuel Martínez. Falta añadir en las causas por las que los gitanos se enrolaban en los tercios, el que finalizado el tiempo de servicio, podían solicitar la gracia del rey para que les dispensara de la normativa antigitana, y quedar libres de viajar y avecindarse donde quisieran. Si bien estas estrategias les permitieron escapar de la persecución y mejorar sus condiciones de vida, también implicaron riesgos y desafíos considerables.
Un ejemplo claro de la arbitrariedad de la legislación antigitana es la redada de 1639. En 1637, los bancos de galeras requerirían de más remeros ante las nuevas necesidades bélicas, por lo que de nuevo se acordó llevar a cabo una redada a gran escala, para capturar al mayor número posible de varones gitanos. El 19 de diciembre de 1639, al menos medio millar de ellos fueron presos, y enviados a galeras unos 200. La redada de 1639 tuvo un impacto devastador en la comunidad gitana. La pérdida de tantos hombres significó la ruptura de familias, la desestructuración de la vida comunitaria, y un aumento considerable de la vulnerabilidad y la pobreza. La ausencia de hombres en los hogares dificultó la obtención de recursos, aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres, niños y ancianos. La pérdida de los hombres, que eran los principales proveedores de las familias gitanas, provocó un aumento considerable de la pobreza. Las mujeres se vieron obligadas a trabajar en condiciones precarias para mantener a sus familias, mientras que los niños tenían que abandonar la escuela para contribuir con la economía familiar. Esta situación de pobreza extrema acentuó la marginación de la comunidad gitana. Se estrecha el cerco sobre los gitanos. A finales del siglo XVII, se intensifican las medidas para promover la integración de los gitanos en la población de los pueblos importantes. En 1692, la pragmática de Carlos II restringe las residencias de los gitanos a las ciudades con más de 1000 habitantes, y les prohíbe cualquier ocupación que no esté relacionada con la agricultura. En 1695, se ordena un censo de todos los gitanos. Se les prohíbe tener armas y caballos, así como comerciar con animales y participar en ferias. Además, no pueden utilizar su idioma o vestimenta. De lo contrario, enfrentarán 6 años de trabajos forzados y necesitarán autorización para salir de sus hogares. Se establece la pena de muerte para los gitanos que viajen en grupo con armas, y la expulsión de los que se nieguen a acatar estas normas. La pragmática de 1717, promulgada por Felipe V, amplía las medidas de la de 1695 designando 41 ciudades como lugares de residencia de gitanos, reiterando las prohibiciones previas y extendiendo la pena de muerte a cualquier gitano que posea un arma. Intensificación de la actividad de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad, una institución encargada de la seguridad pública, intensificó su persecución contra los gitanos. Sus agentes recorrían los caminos reales deteniendo a cuantos gitanos encontraban, sin importar si estaban cometiendo algún delito o no. La Santa Hermandad fue una organización compuesta por grupos armados, financiados por los concejos municipales de la Corona de Castilla, encargados de perseguir a los criminales. Fue creada por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476, unificando las diferentes hermandades que habían existido desde el siglo XI en los reinos cristianos. Algunos estudios la consideran como el primer cuerpo policial organizado en Europa, sujeto a la dirección y administración gubernamental. Fue finalmente disuelta en 1834, siendo reemplazada por la Superintendencia General de Policía establecida en 1824. En conjunto, la Santa Hermandad y la Superintendencia podrían considerarse como antecedentes de las actuales fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Siglo XXVIII. Principios del siglo XVIII. Un periodo de luces y sombras. A principios del siglo XVIII, España se encontraba en un momento de transformación. Las ideas de la Ilustración comenzaban a calar en la sociedad, impulsando un deseo de cambio y progreso social. Sin embargo, estas ideas convivían con las estructuras rígidas y la profunda desigualdad del antiguo régimen. Luces. La Ilustración defendía principios como la razón, la libertad y el progreso. Se buscaba reformar la sociedad y construir un mundo más justo y equitativo. Se produjeron importantes avances en ciencia, literatura y filosofía. La razón crítica y el pensamiento científico se convirtieron en herramientas para comprender el mundo. Se impulsaron reformas en educación, economía y administración pública, buscando mejorar las condiciones de vida de la población.
Sombras. La sociedad española estaba profundamente dividida en estamentos. La nobleza y el clero ostentaban privilegios, mientras que la mayoría de la población, compuesta por campesinos y artesanos, vivía en condiciones de pobreza y precariedad. El rey concentraba todo el poder político, limitando las libertades individuales y la participación ciudadana. Las minorías étnicas y religiosas, como los gitanos y los judíos, eran objeto de discriminación y persecución. Se les negaban derechos básicos y eran víctimas de prejuicios y estereotipos. La legislación de la época reflejaba la visión negativa que se tenía de los gitanos. Existían numerosas leyes que les prohibían ejercer determinados oficios, vivir en ciertas ciudades, practicar su lengua y costumbres, e incluso vestirse de manera tradicional. Los gitanos eran frecuentemente víctimas de violencia y abusos por parte de las autoridades. Eran detenidos de forma arbitraria. Estrategias de supervivencia. Ante la persecución y la marginación, los gitanos desarrollaron diversas estrategias de supervivencia. Algunas de estas estrategias incluían: nomadismo. Muchos gitanos optaban por una vida nómada, desplazándose de un lugar a otro para evitar la persecución. Al vivir en campamentos, podían mantener sus costumbres y tradiciones alejados de la influencia de la sociedad mayoritaria. Una de las estrategias más comunes era acampar fuera de los pueblos. Esta medida les permitía escapar rápidamente en caso de redadas o ataques por parte de las autoridades o de la población local. Los campamentos gitanos contaban con vigías, que se turnaban para monitorear los alrededores y avisar a la comunidad en caso de peligro. Esta vigilancia era crucial para evitar sorpresas y poder tomar medidas evasivas a tiempo. Asimilación. Algunos gitanos intentaban asimilarse a la sociedad mayoritaria ocultando su identidad y adoptando las costumbres y el idioma del país. Al asimilarse, los gitanos buscaban pasar desapercibidos y evitar llamar la atención de las autoridades, lo que reducía el riesgo de ser víctimas de redadas, arrestos o violencia. La asimilación les permitía integrarse en la sociedad mayoritaria y acceder a oportunidades de educación, empleo y vivienda que les eran negadas por su condición de gitanos. Oficios tradicionales. Algunos gitanos se dedicaban a oficios tradicionales como la artesanía, la música o el baile. Las leyes discriminatorias les limitaban las oportunidades de trabajo y los obligaban a buscar formas alternativas de ganarse la vida. En este contexto, muchos gitanos optaron por dedicarse a oficios tradicionales que habían transmitido de generación en generación. Ejemplos de oficios tradicionales. Artesanía. Los gitanos eran conocidos por su habilidad en la elaboración de objetos metálicos, la cestería, la talabartería y la confección de ropa. Vendían sus productos en mercados y ferias, o directamente a las personas en las calles. Música. La música era una parte importante de la cultura gitana. Muchos gitanos eran músicos talentosos que tocaban instrumentos como la guitarra, el violín y el cajón. Actuaban en fiestas, bodas y otros eventos, o incluso pedían limosna en las calles. Baile. El baile flamenco tiene sus raíces en la cultura gitana. Muchos gitanos eran bailarines excepcionales que actuaban en fiestas, tablaos y otros lugares de entretenimiento. Se intensifica la persecución de los gitanos en España. A partir del siglo XVIII, se intensifica la persecución de los gitanos en España, con milicias armadas dedicadas a su persecución a cambio de beneficios económicos. En la década de los años 40, se acelera este proceso con la designación de residencias suplementarias, y el intento de dispersar a los gitanos limitando su número por calle. Se redujo el derecho de asilo eclesiástico para los gitanos, lo que les privó de un importante refugio en caso de persecución. Se crearon milicias armadas dedicadas a la persecución de los gitanos a cambio de beneficios económicos. Estas milicias tenían la potestad de detener, arrestar y confiscar bienes a los gitanos sin necesidad de una orden judicial. El sistema judicial de la época no era un espacio de justicia para los gitanos. Más bien, era una herramienta de opresión que se utilizaba para perpetuar su discriminación y marginalización.
Una de las injusticias más flagrantes del sistema judicial era que los gitanos tenían que pagar los costes del juicio en caso de ser condenados, lo que casi siempre ocurría. Esta medida, además de ser injusta, era una forma de empobrecer aún más a esta comunidad ya empobrecida. A menudo, como parte de la pena, los bienes de los gitanos eran confiscados por las autoridades. Esto les dejaba sin recursos para poder subsistir y mantener a sus familias. Germen de la Gran Redada. El gobernador del Consejo, Gaspar Vázquez de Tablada, retomó la idea de expulsar a los gitanos de España, tras la autorización papal de 1748. Encargó al marqués de la Ensenada la ejecución de una redada el 30 de julio de 1749 para capturar a todos los gitanos, bajo el mandato del obispo de Oviedo y el rey Ferdinando V. La expulsión de los gitanos de España era una idea que se había barajado desde hacía tiempo. En 1695, se promulgó una nueva pragmática que prohibía a los gitanos vivir en determinados barrios o ciudades. Esta medida buscaba aislarlos del resto de la población y dificultar su integración social. En 1748, el Papa Benedicto XIV autorizó a las autoridades españolas a extraer de las iglesias a los gitanos que se refugiaran en ellas. Esta autorización fue un paso importante para poder llevar a cabo una redada a gran escala. El objetivo inicial de la Gran Redada era la expulsión de los gitanos de España. Sin embargo, la idea de la expulsión fue finalmente descartada debido a las dificultades logísticas y económicas que implicaba.